Hola, hola, les saluda una vez más Vaquita y estoy aquí. Esta vez solamente les voy a hacer una pequeña introducción a los compañeritos de Film Films que ya están en un forito para hacer sus mesas redondas, y en esta ocasión van a hablar sobre la dictadura y la democracia. Van a preguntar y cuestionarse a qué saben, con qué se comen, qué son cada una, con dos estupendas panelistas. Y bueno, sin más por el momento de mi parte, los dejo con la mesa redonda. Buen día, buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde la geopolítica de Afganistán hasta cómo usar la frase "me canso ganso" de forma inteligente. Mi nombre es Felipe Sánchez. Y yo soy Poncho Jiménez. Y el día de hoy muy emocionados porque es nuestra primer Mesa Redonda en físico, en vivo y en directo. En vivo no, pero sí en físico. Inicia con un tema bastante interesante. No sé qué otras palabras puedo Controversial. Controversial. Sí. Y tiene que ver con la democracia, con la dictadura. Hoy vamos a ver sus diferencias. Y bueno, a jugarle con el México porque somos democracia, pero pues todos sabemos que ahí está la frase de la dictadura perfecta, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? Y para hablarnos el día de hoy de este tema, nos acompaña por un lado la abogada internacionalista Paulina Gómez. Pau, ¿cómo estás? Gracias otra vez por estar aquí, súper agradecida que me hayan invitado nuevamente. Me encanta este nuevo espacio, esta es una nueva experiencia para mí y les agradezco mucho considerarme para ello. No, gracias a ti por venir con nosotros. Y tenemos también a la filósofa Percy Domínguez. Percy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y me da mucho gusto que abramos este tipo de diálogo a la población en general porque es necesario para hacer una democracia más participativa. Excelente, muchas gracias. Y antes de arrancarnos, vamos a agradecer a Pantalla Films y Damián Morales por prestarnos este espacio, muy bonito espacio en el que vamos a grabar. Damián, por favor, que te vean todos. No sé si... ya saludó, ok. Perfecto, bueno, entonces vamos a arrancarnos y la primera pregunta tiene que ver pues con lo básico, ¿no? ¿Qué es democracia? ¿Qué es dictadura? ¿Cómo se comen? ¿A qué saben? ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos sirven? Percy. Pues mira, la democracia surge como terminología en Grecia y democracia pues es el gobierno del pueblo. Obviamente una democracia va a acercarse más a este ideal entre más participativo y más educado sea el pueblo que lo mantiene, porque si el pueblo es el que tiene que ejercer esta forma de gobierno, pues entre más educados estén. El término que se me hace más interesante y al que no estamos tan igual apegados o no hemos hablado tanto de ellos es el de dictadura, porque en un principio la figura de dictadura surge en Roma y no estaba mal vista, o sea, la figura de dictador se daba en un estado de excepción, en donde se le entregaba a una sola persona todo el poder, para que pudiera justamente salvar a todo el estado de ese momento, pues no sé, de caos, de ese momento de excepción. Pero, esto es muy importante, en Roma, cuando había un dictador y se terminaba el estado de excepción, se le quitaban todos los poderes otorgados al dictador. Y esto es bastante interesante porque los romanos sabían muy bien que los dictadores podían caer muy rápido en pues arrebatos pasionales, en querer mantener el poder. Es bastante peligroso el gobierno con un dictador y por eso en Roma era solo un estado de excepción. Después tenemos a Giovanni Sartori menciona que antes del siglo XIX, de hecho el término de dictador estaba muy bien visto. Tanto así que Marx llama la dictadura del pueblo a este movimiento que va a ser socialista, comunista, es la dictadura del proletariado, perdón. Y no estaba mal vista tampoco en todo el siglo XIX la figura de dictador, que no se utilizó, pero es después de la Primera Guerra Mundial, con los dictadores como Mussolini, Hitler o Franco, que empieza a tomar connotaciones negativas el término.
Entonces, creo que esto es importante y creo que es algo en lo que se parece mucho la democracia, la dictadura. Son gobiernos muy fáciles de corromper. Entonces, creo que igual, y es lo que tendríamos que cuestionarnos hoy un día, más si es una dictadura o si es una democracia, ¿cómo podemos llegar a la forma de no corromperlos? Y como les mencionaba, creo que la educación, en cualquiera de las dos, podría ser un gran impulso para mejorar estas formas de gobierno. Yeah, me gustó mucho. Bueno, me gustó mucho la frase que usó también Percy refiriéndose al caos, ¿no? Creo que la historia se ha construido precisamente en tiempos de caos y tiempos de estabilidad y uno no se puede dar sin el otro, ¿no? Y bueno, es súper importante tener claro que para que podamos tener periodos de estabilidad necesitamos haber pasado por una reconstrucción tanto social como de las figuras que operan para los regímenes de los estados, etcétera. Entonces, a mí me parece muy importante poder diferenciar y poder establecer en ese aspecto en la concepción actual, ¿no? Como decía Percy, bueno, en un inicio está muy bien delimitado hasta dónde se le concede el poder a la persona para que pueda maniobrar, porque evidentemente si tenemos un periodo de caos, es imposible que varias cabezas puedan liderarlo. En cambio, ahora, bueno, tenemos México en sí, constitucionalmente, por mandato del pueblo, está prescrito que es una soberanía democrática y que esa soberanía democrática tiene todo el poder concentrado en el pueblo. Creo que esto es un poco confuso en términos jurídicos, lo vemos como muy bonito y suena como padrísimo, pero también tenemos que pensar que quizás no es tan sencillo en la aplicación real, ¿no? En el día a día, ¿qué tanto es el pueblo quien está decidiendo? Muchos diremos, bueno, yo en la vida he ido a votar, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy yo decidiendo? ¿Cómo estoy, lo que hablábamos la vez pasada de la participación activa? Si eso realmente fomenta el sistema democrático, si el sistema democrático sirve o no sirve, y si por ello pudiera devenir en una dictadura o fuera necesario imponerse a través de una dictadura ese orden que podría devenir como del caos en la democracia, en el ejercicio democrático. A mí me parece interesante la figura porque creo que hoy por hoy está muy sonado qué está pasando, si somos democracia, no somos, quién está tomando todo el poder, si en realidad hay un cambio, si no hay un cambio. Y creo que esto es importante verlo en el aspecto de democracia es algo que existe, te guste o no. A ti te gusta el naranja, a mí me gusta el rosa, a ti el amarillo, me guste o no. O sea, yo no puedo imponer que cambiemos esa forma o que tú pienses de una forma diferente a la mía. Y justo la democracia garantiza que todos los puntos de vista puedan ser escuchados. Entonces, si yo quiero vestir amarillo y yo quiero vestir rosa, ¿por qué lo voy a hacer? Pues simplemente porque tengo el derecho de hacerlo, ¿no? Un punto importante es que todas las participantes adquieren una voz en ese ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Lo opuesto en la dictadura, ¿no? En la dictadura vamos todos a vestirnos de rosa porque esto va a favorecer a un fin en específico. Sin embargo, como bien lo dijo Percy, perder un poco el control de hasta dónde llega mi ejercicio del poder estando metido en una dictadura, pues es una línea muy delgada, ¿no? Que muchas veces no ha tenido buenos resultados porque no se ha implementado desde un control previo o desde una situación donde la dictadura obviamente ha surgido naturalmente del caos, pero ha surgido en un tema de imposición y en un tema que nunca ha dejado en claro la protección a los derechos de los demás. Entonces, ella mencionaba muy bien ejemplos en donde hemos visto a lo largo de la historia, y las más recientes, bueno, Pinochet, o sea, que en realidad, al tratar de liderar hacia algún sentido o tratar de beneficiar algún punto en particular, se ha perdido de vista que los demás también tienen derechos, ¿no? Y que ante todo, y bueno, esa es ahora la visión jurídica del mundo, ¿no? Y la visión, yo creo que también humanista, donde lo más importante para proteger y para tener garantizados son los derechos humanos. Entonces, como derecho humano, también tengo mi libertad de expresión, también tengo mi libertad de decisión, mi libertad de vida garantizadas, y no puedes tú venir a oprimirlo desde un aspecto que se justifique por un fin mayor, porque en realidad no lo existe. Entonces, no podríamos decir es que la vida es más importante que el derecho a la expresión, porque están, digamos, en el mismo territorio, ¿no? Los derechos humanos siempre van a ser universales y se tiene que hacer la garantía en integral, o sea, en conjunto. Entonces, bueno, yo sí pondría como en el mundo actual, esa división donde democracia y dictadura coexisten, pero son totalmente como dos opuestos que no pueden
más bien que van a tener que seguir fluyendo, ¿no? Y que seguramente y tristemente veremos, y que actualmente también podemos ver cómo el mundo está regido, aunque ya hay muchos tratados que hablan acerca de restringir la guerra, de aspectos donde no vamos a usar la violencia, bueno, sigue estando muy justificada en muchas partes del mundo. Sí, y digo, tomando un poquito esto, creo que siempre el debate es libertad versus seguridad, ¿no? Como bien mencionaban, en las democracias en donde se busca justamente que exista, o intentando apelar a todos los grupos posibles, no se llega a un gran número de acuerdos, mientras que en la dictadura, mientras tal vez haya un gran número de acuerdos, pues igual esas decisiones, como dices, no afectan las garantías individuales de la persona. Entonces yo creo que justamente tenemos esta cuestión de qué elegir, ¿no? Un estado seguro, pero yendo a un extremo en donde esa seguridad se vuelve en contra de la misma población, o un estado libre que al final del día se corrompe, ¿no? A partir de todas las figuras y todos los mecanismos que suceden, porque creo que también una de las cosas es que no existe un sistema o un mecanismo perfecto, ¿no? O sea, y creo que nunca lo va a existir por el mero hecho de que pues somos seres humanos, ¿no? Nos equivocamos, cometemos errores, y pues básicamente el desarrollo social que ha existido a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, pues justamente nos indica esta cuestión de que pues esto es como ensayo y error, ¿no? Es ver qué nos funciona, qué no, ir hacia atrás y hacia adelante, etcétera, ¿no? Y sí, como bien dice Percy, creo que muchas veces existen muchos prejuicios en cuanto a la dictadura moderna, ¿no? Que surge a partir de las figuras que ya hablaba, ¿no? De Benito Mussolini, Hitler, etcétera. Y por eso mismo, pues, quisiera preguntar justamente una cuestión que dicen algunos que ha estado sucediendo y que muchos medios de comunicación hablan sobre ya la decadencia de las democracias modernas, ¿no? Esta decadencia que se está empezando a dar en países como Europa o en Sudamérica, en donde justamente y principalmente ideologías de derecha o ideologías más bien impositivas empiezan a tomar el poder. Y pues la pregunta de facto es, ¿estamos viendo ya una decadencia de las democracias modernas? ¿Estamos viendo un nuevo surgimiento dictatorial? ¿O cómo está más o menos el asunto, ¿no? A nivel global? ¿O es toda una exageración por parte de ciertos medios amarillistas? Pau, por favor. Bueno, creo que ese es un tema interesante porque la pregunta puede ser un poco truculenta, ¿no? Como lo decía hace un momento, el ejercicio democrático implica que todos tenemos voz y voto y todos tenemos participación, y lo que va a operar es lo que decidamos la mayoría, que tengamos como esos puntos en común de decisión. Entonces quizás todos decidimos que hoy vamos a comprar agua, pero quizás la mayoría decide que vamos a comprar agua Fiji y pues ni modo, ¿no? Yo quería una Bonafont y ya ahora vamos a tener que comer ese pastel en lo que respecta a los otros gastos que tengamos que hacer para los demás insumos que necesitemos. Es interesante porque el ejercicio democrático se está manifestando desde formas diversas, lo pondría yo. Mucha gente dice, bueno, ahora en México, ¿no? Tenemos como puntos de vista encontrados entre sí me están escuchando, sí estoy yo participando, no lo estoy haciendo. Creo que la pluralidad, o sea, se ha abierto mucho el campo a que todo mundo podamos expresarlo. Se ha abierto mucho también a que las decisiones que se han ido tomando a lo largo de la historia, pues van reflejando consecuencias. Y evidentemente esas consecuencias no se pueden detener. Entonces, al día de hoy, cargamos consecuencias que venimos arrastrando de hace 50, 100 años. Y sumándole a eso que tenemos ahora un orden internacional, creo que es muy importante considerar qué tanto realmente tenemos esa libertad de elección, no como individuos o como estados, o como gobiernos, sino en realidad como estados, ¿no? Es un tema que me gusta mucho, de hecho es un tema que yo traté en mi tesis de Derecho, de licenciatura, donde el orden ya no es un orden únicamente centrado en el gobierno, centrado en el Estado, centrado en el interior, sino que es un orden que atiende a políticas marco o a políticas que vienen instauradas desde afuera, ¿no? Y bueno, ¿quién ha impuesto esas políticas? Pues quien tiene el control. En ese sentido, podríamos considerar incluso que tanto la dictadura está impuesta desde un poder superior, ¿no? Habrá muchos constitucionalistas que ahorita me quieran patear por lo que estoy diciendo y que digan, oye, pues eso ya contraviene completamente lo que hablamos en la Constitución, ¿no? O sea, somos un Estado soberano, un Estado autónomo, un Estado independiente, democrático.
Bueno, pero ¿qué tanto la participación de México en tratados internacionales y en temas de comercio exterior se ve reflejado desde el interior o viene desde afuera, ¿no? Oye, ¿quieres un préstamo, México? Te lo voy a otorgar, pero a cambio tienes que seguir todos estos lineamientos en tus políticas internas. Yo lo sigo, ¿no? Y eso me está generando una repercusión directa a que mi decisión pues está viendo un poco influenciada, ¿no? Si compramos aguas Bonafont, te voy a regalar unas galletas. Ah, bueno, tal vez eso me conviene más porque me ahorro un gasto adicional. Pero yo un poco me iría hacia lo macro, ¿no? Conforme yo fui desarrollando mi carrera, me fui dando cuenta de cómo todo era así, ¿no? En macro, empezabas a ver un problema en particular y le vas jalando y le vas jalando y le vas moviendo y te das cuenta que en realidad el problema es mucho más poco visible, ¿no? O poco tangible. Creo yo que eso sería un punto importante a considerar, que tanto la decisión se influencia desde otros aspectos que no somos capaces como individuos de poner atención. No sé, Percy, que tenga que opinar al respecto. Pues yo creo que a veces somos muy maniqueístas y vemos si es una buena democracia o si no es terrible, ¿no? O si la dictadura está bien o está mal. Pero creo que debemos de dejar de verlo como en esos términos también morales de si es bueno o malo, sino si es funcional, ¿no? Hace rato por ahí alguien decía como, no recuerdo quién, de las dictaduras no sirven, pero si le preguntas a Franco diría, pues sirvió 40 años, ¿no? Independientemente no estoy a favor para nada de la dictadura de Franco, quiero recordar, pero fue algo que le sirvió, ¿no? Tanto que permaneció durante mucho tiempo. Sobre las democracias, como les comentaba en un principio, hay un autor que se llama Robert Dahl, y él dice que entre más estudiado sea un pueblo, la democracia va a llegar más a esa figura perfecta. Me gusta mucho también mencionar que en México tenemos una democracia, pero es indirecta. Nosotros como ciudadanos no votamos las leyes, ¿no? Tenemos representantes que votan por nosotros las leyes. Pero creo que si no nos inmiscuimos, pues esos representantes no les va a importar. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que es más fácil no hacer nada, ¿no? En una dictadura tú no haces nada porque el dictador va a hacer todo por ti. Tú no tienes que participar, no tienes que ir a votar, no tienes que informarte. Y creo que justo esto sí va cambiando y me gusta mucho también que estemos viviendo esta época de la revolución de los medios de comunicación, porque ahora todos tenemos la información muchísimo más fácil. Nuestra opinión ahora vale más. ¿Por qué? Ay, le pegué a mi micrófono, perdón. Nuestra opinión ahora vale más porque la pueden escuchar otras personas. Es más fácil que lo compartamos. Entonces, creo que sí somos un pueblo, además México es un país bastante joven. Somos un pueblo que apenas se está configurando, que ha salido de bastantes crisis, que a mí me gustaría también meter el término de presidencialismo, porque es algo muy mexicano, que podría rozar un poco con lo que es una dictadura, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Por la sencilla... Bueno, más adelante voy a abordar más el tema de presidencialismo, pero sí tenemos que ver cómo nuestra democracia ha crecido. Incluso, y me gustaría mucho mencionar, que las feministas se organicen, hagan un grupo de miles de mujeres que caminan hacia el Zócalo, es un acto totalmente democrático. ¿Por qué? Porque los ciudadanos están participando en la política del país. Nadie los está organizando, son los mismos ciudadanos que dicen, tengo este problema, no me gusta y quiero que los demás lo sientan. Quiero que los demás se den cuenta que el Estado no está cumpliendo. ¿Por qué? No me está protegiendo, no está protegiendo mis garantías individuales, mis derechos, etc. Entonces, creo que sí, cada vez somos más participativos, más democráticos. Creo que en algún momento nos vamos a acercar más por toda esta facilidad tecnológica que ahora es muchísimo más fácil ver quién es tu diputado, saber a dónde se fue, qué es lo que hizo con sus recursos. Entonces, si no es por nosotros mismos, esta misma inercia de la tecnología, de la educación, de la cultura, nos va a ir acercando mejor a una democracia más perfectible. Y yo creo que no, o sea, las democracias no van a terminar. De hecho, creo que cada vez vamos a ser más democráticos en el sentido de que cada vez estamos más inmiscuidos. Por ejemplo, aquí pues, somos jóvenes hablando de política. Mucha gente habla de política y ustedes, si no lo hacen, deberían de hacerlo. Pero sí, yo creo que las democracias van para arriba, sobre todo en América Latina. ¿Por qué? Porque es donde más desigualdad hay y, como diría Derrida, de la desigualdad surge lo nuevo, la innovación, y creo que también eso es muy importante. Quizá no tenemos los recursos, porque lo sabemos. También es cierto que hay algo más arriba que el presidente mexicano que nos gobierna y estamos muy cerca, hacia el norte de esos lugares. Pero sí tenemos que ser más creativos.
creo que es algo que tenemos que empezar a utilizar. Si no tenemos dinero, tenemos creatividad, tenemos otras formas de empezar a hacer democracia, de hacer política, y las debemos de utilizar. Y me gustaría, antes de terminar, comentar algo que decías sobre que hay otros órdenes que van generando o que van, pues sí, que van marcando la pauta de qué es lo que se va a hacer a nivel mundial. Y ahí está muy interesante porque las dictaduras también europeas no tienen nada que ver con las dictaduras de Latinoamérica, que esas son impuestas por Estados Unidos. O sea, la verdad, las dictaduras latinoamericanas como la de Pinochet es impuesta por Estados Unidos. Y también me gustaría que tomen en cuenta la dictadura, por ejemplo, de Cuba, la dictadura de Fidel Castro, y es la única dictadura que no tuvo la bendición de Estados Unidos, y habría que analizar cómo se vivió la dictadura en Cuba, cómo, siendo un país tan pequeño, latinoamericano, tercermundista, con una educación más o menos como la de México, que no es muy alta, pudo tener una dictadura sin ser el favorito de Estados Unidos. Bueno, si Cuba puede, pues hay que intentar hacer cosas diferentes. A mí me gustaría a lo mejor retomar un poco ese punto, porque es interesante el planteamiento, ¿no? Lo que decías hace un momento de la dictadura se tiene que crear para que algo funcione. ¿Que funcione para quién? No, o sea, no está especificado, pero que funcione y que ese mecanismo se active, ¿no? Y Cuba me parece un gran ejemplo porque, bueno, la gente que está a favor de cómo está la situación plantea, ¿no? Es que los médicos, es que todo el mundo tiene seguro de vida, es que todo el mundo tiene esto, hay muchas cosas sociales garantizadas. Sin embargo, ¿qué tanto se preserva lo que hablábamos hace un momento de los derechos humanos, ¿no? También entre esos derechos, la libertad de decisión, e incluso me viene a la mente cuando empezaron los movimientos relativos a derechos humanos, de las primeras cartas que se firman es la Carta Francesa, que habla de la felicidad, ¿no? Que hay que garantizar la felicidad. Y hay muy pocos países que actualmente tienen garantizada la felicidad, o como ahora nos gusta llamarlo en este momento, bienestar, ¿no? Y ese tema del bienestar también me parece puntual, porque en torno al capitalismo y en torno a la generación económica, podemos decir, bueno, esto funciona para generar y producir riqueza y tenemos más dinero y ahora somos... México produce muchísimo por el PIB, ¿no? El ingreso per cápita también. ¿Qué tanto eso se ve reflejado en el bienestar social? ¿Qué tanto se garantiza a las personas una política distributiva que facilite esa expectativa de vida? Y bueno, o sea, si lo vemos en términos a lo mejor económicos, pues está el famoso índice de Gini, que me parece que es algo nuevo, ¿no? Donde los pocos países que alcanzan un margen de felicidad importante, veía apenas hace unos días, me parece que es Bielorrusia, el único país que está como cercano a lograrlo, ¿no? Pero fuera de eso, pues no tenemos como un parámetro más amplio para poder decir es que estamos mejor o peor. Incluso Estados Unidos, siendo Estados Unidos, sus parámetros son completamente dispares, ¿no? Y así como hablabas hace un momento de estamos siendo más participativos, estamos siendo más comunicativos, tenemos estos accesos, podemos crear estas mesas de debate con personalidades tan diferentes, ¿no? Que se complementan y que lo que decíamos la vez pasada incluso, ¿no? En un mundo de cine venimos a hablar abogados, filósofos, eso me parece muy interesante. Y qué tanto eso también representa un privilegio, ¿no? Este acceso a la información que no está condicionado, que hoy por hoy... si yo busco en YouTube, encuentro lo que necesito, pero qué tanto yo también gozo ese privilegio de poder acceder a eso. Quizás mi prioridad no sería la misma si yo estuviera en una situación económica diferente, donde a lo mejor mi prioridad es, para poder estudiar, tener que acceder a servicios que no tengo en mi comunidad y que gente sumamente brillante no logra llegar a carreras universitarias o dejémoslo a estudios, por el simple hecho de que no se le están garantizando lo más esencial, que es un transporte público para acudir a una escuela, ¿no? Y también ahí podríamos incluso pensar lo filtrada que les llega a ellos ya la información, donde el aprendizaje se ve muy limitado. Entonces, creo que sí es relevante lo que comentabas hace un minuto, ¿no? De favorecer la educación. ¿Y cómo se favorece esa educación? Pues garantizando que puedas tener acceso a ella.
Sí, ahí se me hace interesante porque lo que decíamos, por ejemplo, de la felicidad, y creo que es muy importante la educación, creo que es un punto central, porque en México apenas hicieron una encuesta de la felicidad y resultó que en México todos éramos muy felices, ¿no? Hasta el presidente hizo, pues, se vanaglorió, ¿no? De que el pueblo estaba feliz. Pero eso que, o sea, eso que tanto demuestra que tenemos un estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? La gente, yo le decía a un maestro de historia con el que me peleo mucho, le decía, pues esa misma gente es la que dice, este año sí vamos a ganar el mundial, sí lo vamos a ganar. Son las mismas personas que dicen que están felices. ¿Por qué? Porque todavía tenemos un grande, pues... Una brecha, ¿no? Sí. Una brecha de educación. Pero también creo que la democratización, y ahí sigo con la democracia, que creo que es algo que va a perdurar, de los medios de comunicación, también es algo que lo va cerrando. Y también creo que como ciudadanos participativos, activos, y que gozamos de estos beneficios, deberíamos de hacer algo, ¿no? O sea, si ves a alguien que está perdido, pues decirle, no, amigo, mira, esto no es así, hay más cosas allá, ¿no? Por ejemplo, creo que este es un gran ejercicio, ¿no? Hacer audios, documentales donde las personas se van cuestionando, porque al final, no, lo que yo digo no es lo verdadero. Lo importante es que esa gente que nos está viendo se empiece a cuestionar y empiece a sacar sus propios parámetros de qué es lo que necesita para tener un mejor bienestar de vida, perdón. Incluso lo que dices, ¿no? De cómo podemos influenciar en cambiar nuestra propia mentalidad y nuestro propio discurso. Hace un momento fuera de la grabación hablábamos como la deconstrucción feminista, ¿no? Y que todas las mujeres hemos pasado por ahí, como... incluso me gustaría usar el super término de moda chairo, ¿no? Ay, no, es que si te gusta esto, eres un chairo. Y si te gusta aquello, me encanta el otro, el que ya nació, el whitezican, ¿no? Ya son como los dos opuestos. Sin embargo, creo que, y a mí me pasó mucho, ¿no? Yo vivía con una chica que era completamente de ideas opuestas a las mías y que en su momento no éramos compatibles, discutíamos 3 horas y era la fama de ponerte a discutir por Facebook, ¿no? Con señores así de, no, yo opino que tú eres un chairo y entonces... Sí, estoy aburrida. Exacto. Y ahora hay muchas cosas que en mi propia percepción han cambiado y que en mi propia realidad me doy cuenta, ¿no? Y digo, bueno, ok, esto es lo que yo vivo, como ahorita, ¿no? O sea, ellos nos están viendo así a este plano y esto es lo que están viendo y no saben que está allá atrás, ¿no? No les vamos a decir, pero es interesante que puedas un poco ampliar ese espectro y decir lo que comentabas hace un rato, quitarte el tinte moralista de esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo positivo, esto es lo negativo, porque al final del día, pues todo es fluctuante, o sea, estamos en un constante cambio evolutivo, social, histórico, de todo. Entonces, lo que hoy está bien, mañana ya no. Y lo que mañana estuvo excelente y lo que ayer era verde, blanco y rojo, hoy es guinda, ¿no? No importa, digo. El punto creo que es un poco ampliar ese espectro, ampliar ese panorama, escuchar distintas voces, entender que la realidad de las otras personas no es la misma que la mía y que eso ya hace que la situación sea muy diferente para todos, ¿no? Sí. Pues bueno, a mí lo que me gustaría así de ultra resumir en todo esto es pues duden, ¿no? O sea, ahí siento que está un poco la clave. Dudar es muy bueno y bueno, también de uno mismo, ¿no? Un poquito con lo último que decía esta Pau. Hay que entrar en un modo zen, no es cierto. Es que ya me trabé. El Dao no es el verdadero Dao. No, sí, es que luego es muy difícil platicar también, por eso también se dice, ¿no? Que platicar de política, de fútbol y de religión es casi imposible, porque mucha gente se cierra. Entonces, lo último que dijo Pau o sea, también entender y escuchar que nuestras realidades son diferentes, porque sí, todos nacemos y lo que nos diferencia son nuestras experiencias, ¿no? Yo por ahí tengo la idea de que la experiencia de todos los días es la de no confiar en nadie y eso me gustaría que cambiara conforme va el tiempo. Yo venía a este día pensando en que esta pregunta de mi lado se iba a responder hacia el lado del que sí, se estaba extinguiendo, ¿no? Pero ya me convencieron pues sí, un poco de lo contrario. Me gusta mucho esta idea de que cada vez sí se va a hacer como más democracia, ¿no?
ayudado de la parte tecnológica, yo no lo había considerado así. Considero que de todos modos va a tomarle mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Pero pues como sea me agrada, ¿no? O sea, sí me gusta, me pusiste una luz al final del túnel. Creo que es algo que más bien estamos viviendo. O sea, no lo veo como algo que sucederá, sino como algo que vivimos. Las formas de expresión soberanas, porque al final es eso, o sea, la soberanía como la voluntad del pueblo que se expresa y que democráticamente se puede participar o ejercer, va de eso, ¿no? Antes se expresaba a través de una papeleta, a través de, yo hablo de política con mis amigos del trabajo y ya, y todos nos ponemos una bandera y un color. Y hoy vemos que en realidad es otro mundo, ¿no? A mí me parece muy interesante, al menos yo lo viví, esta experiencia de ser niño, joven, o sea, adolescente y decir, no, a mí no me interesa la política, y era un tema que te daba hasta flojera, ¿no? Y hoy por hoy lo veo y todos los días estamos haciendo política. O sea, política no es solo proselitismo, ir a decir, yo soy de tal partido, yo me pongo esa bandera, yo voto por fulanito. Política es, oye, a mí me gustaría saber qué tengo que hacer para que me cierren este bache de la esquina, porque todos los días paso por ahí y está el mismo bache en la esquina. Y lo que puedo hacer es quejarme, ¿no? Ay, este bache otra vez en la esquina. O puedo hacer, oye, ¿cómo tengo que activar el mecanismo? ¿A quién le tengo que hablar? ¿Quién es el vecino? ¿Quién es el encargado? Ah, pues ya podemos llegar con una iniciativa. Es más, lo puedo sellar yo y le cobro a mi alcaldía lo que gasté. O sea, esto creo que se va abriendo mucho más. Comentabas, ¿no? Ahora te metes aquí al teléfono, le pones mi diputado y ves todo lo que tienen. Y a mí me encantaba que había gente con una carrera larguísima y la gente no votaba por esa persona porque no, es que es de un color que no me gusta, ¿no? Y entonces, ¿por quién vas a votar? Por fulanito. Y esto, obviamente no voy a decir nombres, lo voy a censurar, pero sí, yo veía a fulanito y experiencia, pasante trayendo café en, no sé, una secretaría pública, ¿no? Ok, y bueno, vamos por una diputación federal y pues también tiene derecho a estar ahí, ¿no? O sea, porque existe nuestra realidad y porque se representa y porque se manifiesta de esa forma. Entonces, yo más bien diría que algo que no es que vaya a suceder, sino algo que sucede todos los días. Sí, claro. Bueno, yo me refiero un poquito más a que de todos modos está sucediendo, pero... ¿Cómo expresar? Ajá, para que ya se termine como de concretar y digamos podamos tener una sociedad más, pues sí, ¿no? Así en ese estilo como democrática y que sí te hagan caso al bache, ¿no? O al también, sonó mucho ahorita, ¿no? Lo del Cerro del Chiquihuite, el deslave. Ajá, que ya se estuvo como muchas veces diciendo, ¡ey, aquí ya vean!, ¿no? Y... Bueno, pero ahí tocas una línea muy sensible que yo diría que nos da para otra mesa de debate del tema de la corrupción, ¿no? Ah, y claro, lo fácil que es caer en sí. eso. Así, sí, justo, pues así comenzó la mesa, hablando del no corromperse. Sí. Es que yo ahí creo que, por ejemplo, lo que dice Walter Benjamin de por qué no se puede dar el comunismo, es porque siempre están esperando a que se dé la revolución. Esto de algún día tendremos mejor democracia, algún día los políticos no serán corruptos. Pero es que lo que dice Walter Benjamin es no. Tiene que ser mesiánico en el sentido de que cada día es el día de la revolución. Y eso a lo que nos llama es activarnos. Por eso les digo mucho que la educación y la participación del ciudadano. Si tú como ciudadano estás esperando que las cosas cambien, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque a los políticos les va muchísimo mejor si nosotros no participamos, si no hacemos nada, si no nos cuestionamos. Pero la mejora, si participamos como ciudadanos, pues va a ser para nosotros. Esa es la verdad. Vamos a trabajar para construir algo diferente, dinámicas distintas de lo que es una democracia. Y también me gustaría mucho decir que en México, a pesar de toda la corrupción que hay, somos un país muy resiliente. O sea, la verdad es que nos hemos levantado. Yo hice un TikTok que fue muy chistoso. O sea, nos conquistaron por 300 años. Francia nos invadió 2 veces. Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio. Y pues aquí estamos, ¿no? Siendo uno de los países que sus ciudadanos están haciendo democracia. Y aquí también hay que diferenciar.
Creo que antes en México estaba el grupo de políticos y todos los demás eran ciudadanos. Y ellos hacían la política, ¿no? Los demás podían medio hablar así, pero no hacían política. Y hoy se está desdibujando esa línea. Poder decirle a tu diputado o a tu presidente mediante un tuit de tú a tú, oye, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué dices estas cosas? Eso va borrando esa línea, esa división. Y entonces nosotros como ciudadanos nos vamos politizando cada vez más. Y esa participación también nos va creando una unidad que nos hace falta, ¿no? Como mexicanos es, sí, se deslavó el cerro del Chiquihuite, pero yo no vivo allá. Entonces, pues ni modo, ¿no? Que le hagan como quieran. Yo quiero que me vengan a cortar aquí los árboles en Xochimilco porque se pueden caer. Entonces, también creo que puede sonar muy romántico, pero también tenemos que intentar nuevas formas. Ser una políticas de la amistad, de la hermandad. Eso no quiere decir que no seamos autocríticos. Cuando digo políticas de la amistad, es ese amigo que es tu verdadero amigo y te dice, oye, amiga, eso lo hiciste terrible, pésimo, cámbialo. Sí, exacto, porque también eso del compadrazgo, que creo que es algo que en México ha echado a perder muchos proyectos políticos, no nos sirve. Y yo lo veo, he estado en política, y esto se lo digo por si algún joven que va a entrar a política nos está viendo, no sean la viva imagen del político típico con trajecito, hablando todo cuadrado. No sean así. Si son jóvenes y van en la política es porque van a cambiar algo. Y no terminen siendo eso que detestan ahora a los 20. Por favor, ¿no? ¿Y qué tanto sí podemos incluso meternos ahí, no? Porque yo, bueno, conozco mucha gente que desde joven empezó carreras políticas y se afilió a un partido y dijo, yo quiero estar aquí y a mí esto me gusta y me inspira. Y poco a poco ha ido evolucionando en sí esta persona, bueno, una chica en sí misma, ha cambiado sus propias ideas y ha mejorado, ya tiene una participación sumamente activa, ¿no? En la política y en lo que todos tenemos estereotipado como política. Sin embargo, ¿qué tanto sí se puede, desde lo que hablábamos hace un momento, desde los órdenes más arriba, qué tanto podemos eliminar ese statu quo, ¿no? Siento que ahí, como lo dices tú, se requiere de la participación de todos los días, hay un, ¿cómo se dice esto? Un proverbio o algo así del agua en la roca, ¿no? Ajá, y que si todos los días el agua cae sobre el mismo lugar, generará algún cambio, ¿no? Y que si todos los días nos sentamos y decimos a nuestros amigos, oye, eres un chairo, ah, sí, pues tú un whitexican, a ver, ¿por qué? Y escuchamos, a lo mejor un poco sin tratar de ganar la discusión. Creo que eso fue lo que yo aprendí. Nunca vas a ganarle la discusión a un chairo y nunca se la vas a ganar a un whitexican. O sea, siempre van a existir los dos puntos de vista. Pero ¿qué tienen que decir, no? ¿Cómo pueden coexistir? Entonces, sí, creo que eso es súper importante, ¿no? Esa participación, que los jóvenes en TikTok, en las plataformas, en YouTube, en todos lados, se atrevan, ¿no? Y que si Donald Trump se podía pasar todo el día haciendo diplomacia vía Twitter, pues nosotros también podemos participar vía Twitter, vía Facebook, vía todo. Claro, y moverlo, se va a mover porque se tiene que mover, sí. Así es, qué padre. Me gustó mucho también, como enfrazando, me gustaría ahora decir todos para uno y uno para todos. Bueno, ahora vamos a pasar no sé si quieren decir algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. Yo nada más una frase que dice Schopenhauer, que cuando está en un debate, a él le gusta perder un debate, porque si perdió, aprendió algo. Entonces también tener esa apertura de, les digo, no ser maniqueístas ni tomar una postura formal. Estamos viviendo, o sea, hay que aprender a, pues sí, a ceder, a hacer acuerdo, porque eso, o sea, desde esas prácticas comunes ciudadanas se está haciendo política, esa práctica social de llegar a un acuerdo, hasta de bajarte al metro y decir, pues yo no voy a bajar, no voy a ir en la puerta, me voy a quitar, es hacer política. Y se puede hacer política también desde la unidad, desde la empatía del todos para uno y uno para todos. Bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta que puede ser chusca o no. Depende de ustedes saber cómo la toman, que es, ¿México es una democracia o es una dictadura? México es una democracia y cada vez va a ser más demócrata. No. Es que es importante. Les digo, la forma de gobierno de la democracia en México no es directa. O sea, nosotros no vamos a ir a votar nuestras leyes. Entonces, por eso nos puede costar trabajo a veces sentir que nos están tomando en cuenta. Pero creo que hoy más que nunca, y no estoy a favor del gobierno actual ni de ningún otro,
Pero creo que hoy más que nunca se ha visto esa distinción de la democracia gracias a que hay muchas instituciones que no están de acuerdo con el presidente, ¿no? Como el INE. Y eso engrosa la democracia, porque así debería de ser. Las instituciones no deben de ser partidistas, deben de ser apartidistas. Y de hecho creo que sería muy bueno que como ciudadanos propusiéramos y pues estuviéramos ahí sobres de nuestros legisladores, que cada vez que alguien toma un poder ya no pueda ser partidario del partido que es, porque eso va viciando. Por esta figura que les mencionaba antes del presidencialismo, si bien en México yo creo que nunca ha habido una dictadura, sí ha habido esta figura que es del presidencialismo, que empieza con Calles, y de lo que se trata es que la figura del poder, el presidente, no solamente tiene el poder como presidente, sino el poder en el partido. Y eso hace que los diputados tengan que rendirle culto y hacer todo lo que ellos digan. Y también el Supremo Juez, ¿no? Todos los tres poderes tienen que rendirle culto al presidente. Y eso pareciera que Cárdenas, quien expropió el petróleo, hizo un buen de cosas muy buenas, lo borraría, pero él impulsó aún más que se ensanchara esta idea del presidencialismo, porque fue el primero que empezó a hacer juegos políticos para estar sobre Calles, ¿no? O sea, es el primero que dice, no, yo te voy a asaltar, ¿no? Y también es bastante interesante porque aquí no puede ser dictadura, porque terminando el sexenio, quien sea que haya gobernado, se va, excepto en Calles, ¿no? Pero ese es un caso especial, que yo tampoco diría que fue dictadura, porque sí había la diferenciación, como sea, y apenas estaba construyendo la democracia. También hay que recordar que, o sea, toda esa historia de malos presidentes que tuvimos, también fueron construyendo la democracia que hoy podemos tener, y que, como les decía Robert Danto, cada vez podemos ir mejorando esta forma de gobierno. Creo también que México, y sobre todo la Ciudad de México, si pueden leer la Constitución que se hizo para la Ciudad de México, es una carta de buenas intenciones, pero aparte es una Constitución de primera. Allí dice que tenemos que ser felices, que los jóvenes tenemos que hacer política, que debe de haber organismos para que nos dejen hacer política, para inmiscuirnos, para obtener libertades, para la salud, el ejercicio, etcétera. Sin embargo, hay que ver cómo lo vamos a implementar. Y como les decía hace un momento, pues los políticos tienen un montón para empezar. La política en México, los diputados tienen un montón de burocracia que hacer, que no sirve de nada y no hacen nada de política. Las leyes que se escriben muchas veces no pasan. Pueden ser las mejores leyes, pero si no cabildeas, si no tienes el arte de cabildeo, no pasa. Y aquí me gustaría decir algo interesante que también yo abordé en mi tesis de licenciatura, que si la verdad no convence, no sirve de nada. Y aquí entraríamos a otro tema que también nos daría otra mesa que hablar, que es la demagogia, que es el cáncer de México, la demagogia. Y también tiene que ver con lo que habíamos hablado, ¿no? Que todos dicen, en México todos somos felices. No, no es cierto. Eso es demagogia, eso es populismo, ¿no? Les voy a dar una beca a todos y todos los chavitos van a estar felices. Pues sí, si mis papás son de escasos recursos, no me dan para ir al cine y alguien me da una beca para poder ir al cine y a tomar, yo voy a estar encantado, porque también tenemos la necesidad de divertirnos. Y ya cierro con esto para dejar en claro que sí somos una democracia. Me acuerdo mucho que cuando pusieron las pistas de patinaje todos se burlaban, ¿no? Decían, ¿cómo van a gastar dinero en las pistas de patinaje? ¿No? Se te hace algo como de, ¿para qué, no? O las playas, ¿no? Que ya las quitaron. Las playas, qué tontería. ¿Qué tontería? La mayoría de la gente en el país no tiene para ir a la playa. Y va a esas playas, porque algo que también tenemos que tener como personas es poder divertirnos, poder gozar. Y ahí también hay que bajarnos, ¿no? Así de, oye, si yo estoy todo el día en mi casa cuadrada de, no sé, 4 metros por 4 metros, con 5 hijos, una televisión bien chiquita y no tengo celular, yo voy a querer ir a la playa. Y también el gobierno debería de promover esas cosas, porque algo que sí creo es que entre más infelices somos como personas, independientemente de la pobreza o la riqueza, somos más egoístas porque necesitamos más y eso es instinto. Entonces sí creo que también mediante estas cosas, como lo de la playa, que podría sonar muy tonto, pero creo que sí sirvió, que es algo innovador porque no es de mucho presupuesto, no es de mucho recurso, es algo que a alguien se le ocurrió, ¿no? Se pueden ir cambiando y mejorando también las formas en que pues vivimos todos, ¿no?
en las que nos vamos organizando. Obviamente las condiciones en las que muchos mexicanos nacemos, y digo nacemos porque la otra vez también dije, los mexicanos somos pobres, ¿no? Estaba con una amiga que es muy pudiente y me dijo, ¿somos? Y es que sí, en un pueblo donde la mayoría son pobres, todos somos pobres. Es que hay que empezar a pensarlo de otra manera, porque si seguimos con una línea pues, individualista, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Vean hormiguitas, vean bichos, ahí está la respuesta de lo que necesitamos como mexicanos. Pero la democracia siempre ha estado en México y gracias a la tecnología yo creo que cada vez va a ser mejorable y va a avanzar. Ay, perdón, es que me está picando algo en la nariz. Sí. Ya. Bueno, me parece muy interesante cómo lo denominaste, ¿no? ¿Qué pasaba con el presidencialismo y cómo la respuesta sería México es una democracia, sin duda, y yo me voy a ir como buena leguleya a la Constitución. O sea, el artículo 40 claramente lo dice, ¿no? Nos constituimos como una república representativa, democrática y federal. Y aquí creo que hay un punto muy interesante en el federalismo, en el centralismo. Somos una república federal constituida por ley suprema. Sin embargo, ¿qué tanto es real que estamos en esa división, ¿no? Todos los estados son soberanos, bueno, las entidades federativas son soberanas e independientes, incluso la Ciudad de México, que ahora tiene su propia constitución. Pero ¿qué tanto es real que en esta república sí existen sus propias individualidades, ¿no? Completamente estoy a favor de que ahora la Suprema Corte dijo nacionalmente se despenaliza el aborto porque ya, o sea, ya no podemos seguir tolerando esta situación. Pero eso ha dejado a muchos estados en una controversia grande, ¿no? O sea, un Guanajuato que jamás lo hubiera permitido y que en esa libertad de poder ellos generar su propia constitución podrían seguir manteniendo. Que bueno, para ser parte de la república te tienes que alinear, pues te alineas. Pero ¿qué tanto eso genera que ese federalismo se convierta un poco en centralismo, ¿no? Incluso lo vemos en algo de lo que hablaba el presidente en temas de campaña y cuando recién inició su sexenio, donde decía, vamos a mandar a las secretarías de Estado, las vamos a dividir por el territorio nacional, porque la conglomeración de la capital es demasiada. Y la gente decía, no, es que los trabajos y... O sea, como tendrá puntos en contra, como los tendrá a favor, pero si no somos una república centralizada, ¿por qué deberíamos de tener todas las entidades aquí, excepto la Semari? O sea, incluso decían, ¿no? El tema de qué hace Marina en CDMX, donde no hay mar. Y como decías tú, ¿no? Yo podré estar a favor, en contra del gobierno actual o no, pero también hay que escuchar los puntos que pues sí tienen alguna congruencia, ¿no? Y coherencia. Entonces, regresando un poco, retomando, en el aspecto 100% leguleyo, claramente somos una democracia. Quizás un poco existe la confusión porque no, es que como ya la ganó la mayoría de votos del partido X en las diputaciones y en el Senado, entonces eso implica que ya la democracia se ve corrompida. Creo que no debería de funcionar así, o más bien está planteado desde un punto erróneo donde necesariamente tendríamos que tocar el tema corrupción y que bueno, como ya dijimos, no es tema de esta mesa de debate, podemos un poco entablarlo a decir cada una de los tres poderes debería ser independiente y esos tres poderes deberían generar este equilibrio, porque para eso están hechos. Entonces, tanto el Ejecutivo es necesario para liderar el rumbo del país, tanto es necesario el Poder Judicial que garantice que nuestros derechos se vean protegidos, ¿no? Y tanto es necesario también el Poder Legislativo, donde la participación de todos construya las leyes que nos van a regir día con día. Yo considero que el aspecto de la toma de poder tan fuerte no tiene que ver tanto con el tema del color o no el color. Podemos tener ideas muy similares, incluso siendo de colores completamente distintos, ¿no? Y tan es así que hoy llegamos a una despenalización del aborto, que hoy se pone sobre la mesa en la Suprema Corte el uso lúdico de la marihuana, y que también ya es muy hablado y muy abierto el tema del consumo de drogas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto debemos de concentrarnos en que todo sea del mismo color y eso hace que no funcione? O en que en realidad lo que hace que no funcione
es estas estructuras que están corrompidas y que para deshacerlo, pues requiere que te metas y que participes y que te involucres y que digas, oye, yo estoy viendo que tú y yo teníamos esta misma idea y ahora ya te estás yendo por otro lado. Amiga, date cuenta, ¿no? O sea, ya no era lo que habíamos planteado, lo que habíamos acordado. Entonces, un poco yo diría, creo que hoy por hoy se está escuchando más voces que antes no se escuchaban. Que no es una solución el conceder que los programas sociales nada más den y den y den y den y no enseñen a producir. Pues no lo es, o sea, pero está sirviendo para algo, sí está sirviendo para algo, está abriéndole la puerta a otras personas. Está muy criticado, ¿no? El programa este de los jóvenes construyendo el futuro. Y van a sacar, recientemente vi en la página, en el Instagram de una chica con la que estudié en la preparatoria, que también se dedica al mundo del cine y demás, un documental donde generaron, creo, un grupo de mariachis 100% pagado del programa de los jóvenes construyendo el futuro. Yo trabajé con jóvenes construyendo el futuro, o sea, con chicos que venían de este programa y que de otra forma no hubieran tenido accesos a donde llegaron, ¿no? Y que además lo hacían con una beca realmente bajísima, o sea, no me parece que sean gente nini a la que se le está dando dinero, ¿no? Me parece que si el programa se enfoca a lo que tiene que enfocarse, sirve y sirve mucho para la inclusión. Y a lo mejor a mí me es molesto que tú estés aquí, porque pues este es un mundo privado, ¿no? Al que tú no tendrías por qué acceder y pues ahora por el programa pues ya te tengo que coachar, ¿no? A que sepas de esto. Pero a lo mejor mereces esa oportunidad de estar ahí, o sea, bueno, no a lo mejor, más bien, tú mereces esa oportunidad como cualquier otro, ¿no? Y en lo que yo viví, en lo que yo estuve, la gente incluso a veces más preparada que uno, ¿no? Un chico que decía, bueno, yo me estoy titulando por mi maestría para el derecho. Yo decía, órale, o sea, pues, ¿por qué estás en un programa así, no? Justamente por esta desigualdad, por esta poca garantía de bienestar, que no se trata solamente de ponerle un sello a todo y bienestar, ya, está garantizado, porque no es así, o sea, el bienestar no es algo que yo te diga como las parejas, ¿no? Estamos bien, claro que estamos bien, o sea, tiene que ser algo que sea tangible y que me dé a mí, yo un poco ahí voy a diferir, ¿no? De lo que decías, de lo de las playas, por supuesto que esa gente tiene derecho a divertirse, a la recreación, pero entonces, ¿por qué estoy tapando el hoyo, no? Mejor, en vez de enfocar esos recursos a, te doy una experiencia, un mes de prueba, ¿no? De la playa, generar un programa que aporte a que tú puedas el día de mañana garantizarle a tus hijos unas vacaciones al año, o sea, o bueno, que pueda existir ese espacio recreativo en la familia y que en realidad es un lujo, ¿no? Decir, yo tomo vacaciones y salgo a Acapulco es un lujo, o sea, lo decías hace un momento, somos un país de pobres porque si yo estoy sentada aquí comiendo en el Tox, alguien más no está comiendo por 4 días. Sí, o sea, que estemos nosotros aquí sentados, y eso, hay gente que está explotada y que no ha comido hace... Curiosamente me encontré una página de internet apenas en estos, creo que BuzzFeed o algo así, que te dice cuántas personas en esclavitud colaboran para tu estilo de vida. Y yo decía, ay, por favor, ¿no? La esclavitud ya no existe. Y tengo una amiga la que hablábamos, la Youth Influencer, ¿no? Que toma clases de esclavitud moderna y que claro que existe y que tener sueldos de $4 el día por estos niños que trabajan para que tú tengas una ropa desechable, claro que es esclavitud, ¿no? Y justo lo que decías hace un momento, si yo sigo favoreciendo eso, bueno, yo le di clic, ¿no? Y me metí a ver, y son preguntas básicas, ¿eh? ¿Tienes televisión? ¿Cuántas habitaciones tiene tu departamento? ¿Cómo vives? O sea, digamos un estudio socioeconómico. Y con eso te arroja que al menos en mi caso eran como 67 personas en esclavitud que contribuían a mi estilo de vida. Y bueno, a lo mejor yo puedo pensar, oye, pero pues si yo no tengo un estilo de vida caro, ¿no? O sea, es de paca. Seguro. Pero ¿qué tanto es real, no? O sea, a lo mejor el proceso para que esa agua esté aquí no lo estamos viviendo. Y que podamos poner sobre la mesa esa situación incómoda donde los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Oye, yo estoy aquí y estoy ganando un sueldo paupérrimo cuando tengo la misma o más preparación que tú. ¿Qué está sucediendo? Es que yo ahí también creo que tenemos que analizar más el contexto,
porque obviamente estaría padre que todos viviéramos como la clase media española, ¿no? Todo el mundo. Pero eso es imposible, necesitaríamos explotar otros 3 o 4 mundos más, y no lo digo yo. No me recuerdo la referencia, pero también lo acabo de leer. Es imposible. Los medios que ya tenemos son imposibles para que todos tengamos el nivel de clase media, media baja que tienen en España. Pero es increíble que exista en un mundo tan lleno de pobreza y hambre el concepto billonario. O sea, es algo con lo que yo no puedo, ¿no? Sí, pero es que a lo que voy es que aún dividiendo los millones de los billonarios, si los dividiéramos entre todos, las personas que son muy pobres y que a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de ir a la playa, tampoco podrían ir. Entonces yo creo que sí el Estado es responsable de que esas personas también tengan esparcimiento. Porque es muy fácil decir también así de, ay, pero es que Juanito, tú lo que tienes que hacer es estudiar mucho, sacar una licenciatura en una escuela pública y ponerte a trabajar y vas a tener dinero. Eso es una mentira. ¿Cuántos licenciados hay sin trabajo? ¿No? Yo soy filósofa de carrera. Busquen un trabajo en el periódico donde diga se busca filósofo. O sea, vamos a estar como Diógenes, el filósofo griego, el perro, el cínico, con una lamparita. Se busca filósofo, ¿no? Donde hay uno. Porque no hay, esa es la verdad. Por más preparados que estén, hay gente que tiene doctorados y no tiene trabajo. Y lo acabas de decir justo, ¿no? El Estado tiene la obligación. O sea, uno de los fundamentos para la constitución de un Estado es el principio de equidad y de justicia. O sea, no puedes hablar de un Estado si no tienes eso en mente. Y esa equidad y esa justicia implica asumirte en el papel de que como tomas el control, te vas a encargar de distribuir y que esa distribución garantice que tanto tú como yo, como cualquiera, podamos tener, oye, toma, aquí está tu porción. Si tú decides que esa porción la vas a gastar, como decías, ¿no? En irte a la playa, pues dale. O si decides que la vas a gastar en un televisor nuevo, está bien, pero yo te estoy garantizando el acceso a que tengas esto y que actualmente no sucede. O sea, actualmente todas las políticas económicas que giran en torno, y sigue existiendo, ¿no? Y que lo vivimos, y aunque se diga que ya estamos saliendo del neoliberalismo, por supuesto que no, porque salir del neoliberalismo implicaría cambiar el régimen mundial, o sea, sin embargo, creo que justo ese es el punto clave, ¿no? Hasta dónde la obligación del Estado es de garantizar, y en esa garantía ejercer su papel y tomar las riendas del asunto y decir, voy a garantizar el bienestar, no solamente parcharlo, ¿no? No solamente decir, bueno, ya quieres un agua, toma esta agua, sino que tú puedas acceder a agua todos los días. Y a lo mejor suena algo muy burdo, pero a mí me parece impresionante que tú abres una llave en Estados Unidos y todo el agua es potable. O sea, bueno, aquí abres el agua, tomas un vaso y a ver dónde amaneces, pero... Pero mira, yo ahí también quiero decir, y dije Estado porque Estado es gobierno y ciudadanos. Y gobierno nada más es el gobierno. Y por eso digo que el Estado somos los que tenemos que garantizar a las demás personas. Por ejemplo, recuerdo que hace un año y cacho no hubo agua creo que en la Roma. Así, rapidísimo. Y estaban así de, es que un día no hubo agua, oh, por Dios. Hay personas, como decimos, no han comido. Entonces ahí tú como partícipe del Estado, tú también como partícipe de esta democracia, como ente de la política que hay, tienes que decir, a ver, yo no quiero tomar agua un día, o es mejor que a ese niño, no sé, pues, le den las oportunidades para ir a la escuela, ¿no? Mínimo tener zapatos. Porque ahí también es donde les digo que tenemos que ser muy innovadores y hacer políticas diferentes de la empatía, de la amistad, donde dices, ok, yo nunca, y esto lo digo yo nunca voy a ser trillonaria, ¿no? Por más que me esfuerce. Pero quizá si yo no le exijo al gobierno que a mí también me den una beca que no necesito, esa beca puede ir para alguien más, que sí la necesita. Porque aquí todos somos privilegiados, ¿no? Sabemos leer y escribir, comemos diario. Somos bastante muy privilegiados. Entonces, quizás sí hay decir, y creo que eso pasa a veces mucho, esto de no diferenciar el Estado, que somos todos del gobierno, porque a veces queremos echarle la culpa nada más al gobierno, ¿no? Así de, ay, Peje, pero ¿por qué no me das una beca a mí para que yo también pueda ir a la playa? No, hay gente que, y puede sonar muy dramático, pero que sí se está muriendo de hambre. Entonces ahí, como yo parte activa del Estado, como parte de una democracia, creo que yendo a este perfeccionamiento en un sentido griego,
Y esto me gustaría mencionarlo. Ven que los griegos en la película de Esparta todos traen el escudo y todos van así. Se hacía una falange entera, se llamaban falanges. Y ven que no dejan participar al que está enjuto. No lo dejan participar porque poner a alguien que no puede defender a su hermano en la falange es poner a toda la polis en riesgo. Porque para los griegos, no defender a un hermano es peor que no defenderse así o no defender a toda la ciudad, lo que es totalmente terrible para una sociedad democrática, una ciudad griega donde todos son iguales. Entonces, ahí otra vez les digo, todos somos pobres, porque todos somos mexicanos. Entonces, agarrar la onda y decir, oye, o sea, en realidad necesitas otros zapatos sabiendo que hay personas, o sea, tener más conciencia social y también hacer esta identidad de yo como persona participativa, como un ente político, como parte del Estado mexicano, ¿qué es lo que voy a cambiar? Y yo creo que ahí está ese cuestionamiento diario que ustedes pueden tener así de ¿qué es lo que voy a cambiar? Y no creo que sea así tanto como, suena feo, ¿no? Estas medidas que nada más, pues, que no sellan el hoyo, sino que nada más van pues, tapando medidas populistas, pero también ser realistas de hasta qué punto podrían ser reales otras. Y si van a ser reales, no van a ser con las mismas formas que ahorita pensamos, porque esas nos han llevado al punto que estamos ahorita. Entonces hay que innovar y hay que hacer formas diferentes de gobierno, ¿no? Una amiga me decía, oye, Percy, pero las guerras no se ganan repartiendo flores. Eso dice la historia, la escribe el vencedor. Eso nos dijo el vencedor. Pero deberíamos de cuestionarnos también esas cosas. ¿Se puede hacer otra forma de política? Sí, estas medidas asistencialistas se pueden ver desde otra perspectiva. Quizás sí, ¿no? O sea, yo no tengo la última palabra, pero tendríamos que cuestionarnos también eso. Porque a mí también me chocaba, ¿no? Decía, ¿por qué le dan beca a todos si no todos tienen 10? Oye, ¿cómo Susanita va a tener 10 si hace 3 horas para llegar a la universidad y no desayuna nada? ¿No? A diferencia de Juanito que llega en su coche, bien desayunado, tiene todos los libros, es imposible. Entonces sí, también ser más empáticos y ser más participativos. Creo que eso nos ayudaría y tener, pues sí, el pensamiento crítico. Voy a hacer aquí un breve comercial porque hay un libro que me gusta mucho, que leo y releo y entonces cada vez que lo agarro encuentro una cosa nueva y me lo regaló uno de mis mejores amigos que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y es un libro que escriben un economista de Harvard y otro de MIT, me parece, y analizan, ¿no? Aspectos como muy cotidianos y exponen, a ver, ¿qué oportunidades hay? Creo que es el primer capítulo o el segundo, se llama La diferencia entre Nuevo México, un pueblito, vamos a ponerle, no sé, nombre X, que está en México, y ese mismo pueblito con el mismo nombre, pero que está cruzando la frontera en Estados Unidos. Y dice, es el mismo lugar, el mismo territorio, o sea, solamente cambia que uno está en un país y el otro en otro. ¿Cuáles son las diferencias principales, no? ¿Dónde está como...? Porque uno sí es rico y sí produce y el otro no. Y entonces, bueno, ya se va a una cosa muy densa de políticas extractivas, políticas distributivas, políticas que garantizan que todos tengamos los mismos accesos, políticas que únicamente te dan y te dan y te dan y te dan, y no se encargan de ver cómo van a subsanar esa producción, ¿no? Y al mismo tiempo exponían un caso que a mí me gusta mucho ahora que hablábamos de los billonarios, trillonarios, donde comparaba, ¿no?, el crecimiento de la riqueza de Bill Gates y el crecimiento de la riqueza de Carlos Slim, cómo los dos personajes viven en diferentes realidades tan drásticas, ¿no? Cómo un Bill Gates se puede hacer billonario a través de su esfuerzo, porque Estados Unidos permite que tú con tu esfuerzo, me parece que son entre 5 y 7 generaciones, puedas salir a triplicar tu ingreso y tu fortuna. En cambio, en México pueden pasar 20 generaciones y no cambias de clase social. Entonces, expone justamente, ¿no?, que un Bill Gates, obviamente con las oportunidades que tenía, con la familia, con los contactos, logra salir adelante por sí mismo, por su esfuerzo. En cambio, un Carlos Slim logra salir adelante porque el sistema mexicano normativo se lo permite. ¿Y cómo es eso? Porque en México tenemos una figura bien bonita que se llama amparo, ¿no? Y que con el amparo yo puedo hacer cuantas cosas me parezcan prudentes para que la ley me favorezca. Ojo, esto es un punto que también es muy delicado, porque el amparo, por supuesto, que concede la protección de nuestros derechos y nuestras garantías individuales y nuestros derechos fundamentales. Sin embargo,
es un mecanismo súper efectivo para este tipo de casos donde, ¿sabes qué, Slim? Estás haciendo un monopolio porque lo que estás haciendo con Telmex, así se llama, y lo que estás generando con acaparar todas las redes, pues no está permitido porque no es una competencia económica sana. Ah, ok, amparo. Y entonces, ¿qué pasa? Con ese amparo yo puedo manejarme en un parámetro de ley donde en Estados Unidos no sucedió, donde en Estados Unidos cuando Bill Gates intentó hacer un monopolio, le dijeron, estás topado, hasta aquí llegas. Y ellos tienen otro sistema normativo, ¿no? Entonces, como dices tú, el Estado efectivamente no solamente es el presidente, quien está en el poder, quien hace la ley, quienes están como arriba. Ahora está muy de moda la queja, ¿no?, de las consultas ciudadanas. Oye, pero es que vamos a gastar millones, pero está en la ley. O sea, puedes hacer consultas ciudadanas, pero es que es mucho gasto. Sí lo es. Pero también no se están organizando en que ese gasto se redistribuya algo más, ¿no? Y ese gasto pues ya está en la bolsita del INE y ya el INE podrá hacer con él lo que quiera. Y para que cambiemos que esa bolsita del INE genere, o sea, o tenga otro tipo de restricción, pues tendríamos que estar proponiendo que se distribuya de una forma distinta. Entonces, bueno, o sea, nada más como para terminar el comercial, ¿qué tanto, si bien es cierto, no el Estado está representado en una figura o en una persona o en el gobierno, qué tanto sí favorece ese gobierno, el que sea, no estoy hablando ahora de un personaje, el hecho de que se pueda o no acceder a ese tipo de oportunidades, ¿no? Y si lo vemos como en un punto como más particular, hasta dónde el derecho se ha vuelto un instrumento para perseguir fines egoístas y no tanto una regulación o algo que siente las bases para poder generar, sino ahora el derecho se vuelve un instrumento político. Y creo que es un paradigma que jurídicamente está cambiando porque ahora estamos entrando todo hacia el aspecto del garantismo, ¿no? De no importa cómo, tú garantízame un derecho humano. O sea, no importa si esto va a repercutir a lo mejor en otros aspectos jurídicos que tendremos que ir viendo y subsanando como vayan surgiendo. Pero lo importante hoy es el ser humano, o sea, es garantizar que tengas derecho al aborto, que tengas derecho a ser feliz, que tengas derecho a fumar marihuana, si así te place, ¿no? Y eso me parece como sumamente relevante y creo, un poco retomando nuestro tema de origen, que justo eso habla de la democracia, el hecho de que todos tengamos ahora una voz y que seamos escuchados y que hoy, bueno, no sabemos cuántas personas van a ver este video y digan, oye, me interesa, ¿no? Quiero estar yo también en ese lado, quiero participar, quiero decir, ay, me gustó lo que dijo la de Rosa, no me gustó lo que dijo la otra de Rosa, o incluso decir lo que quieran expresar, está garantizado, ellos van a poder vernos, hablar, decir, manifestar, y justo mover eso, ¿no? Como lo decíamos al inicio, que no todo es bueno, malo, blanco, negro, ni cerrado, ni porque tengamos una opinión en común significa que todas nuestras opiniones son en conjunto, o porque ahorita seamos diferentes, no podamos irnos después de aquí con lo que está allá atrás. Ay. Nunca lo van a saber. Pero creo que es sumamente interesante. Y bueno, al menos yo me siento, como decías hace un minuto, ¿no? Me gusta mucho participar en esto porque siempre cambia mis perspectivas y siempre me pone sobre la mesa una interrogante nueva, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Una tarea nueva. Vale, pues pues bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a pasar ahorita a las conclusiones, de ser posible en 1 minuto, por favor, porque si no nos quitan la luz. Entonces, empezamos contigo, Pau, por favor. Perdón. Bueno, pues justo eso, ¿no? Creo que un poco yo hice mi cierre, me adelanté al cierre, perdóname. Y creo que, en conclusión, yo también considero que la democracia es algo que sucede todos los días, que la participación democrática está más al alcance de la mano de todos, que los chicos se burlaban, ¿no? Cuando les mandaron las tablets y hasta salieron los memes, qué risa me daba de, ay, va a estar en el pueblo y ¿para qué quiere una tablet si no le va a servir? Y bueno, ¿quién diría que 2 años después, en medio de una pandemia, lo único que tendríamos para ir a la escuela serían tablets? Y creo que en eso la pandemia también revolucionó y cambió nuestra vida, ¿no? Hoy por hoy podemos garantizar la educación así, remota y en televisión nacional, y será adoctrinamiento, no lo será, pero
Yo ya estoy garantizando que todas las personas tengan ese acceso. Entonces, eso creo que es algo valioso, la revolución de medios, que podamos expresarnos a través de tantas formas, que podamos mandarle un tuit al presidente al que queramos y decirle, oye, me caes muy bien, oye, te voy a llevar a... me voy a descoser aquí contigo, y hasta hay memes de Noroña, ¿no? El diputado que se lo traen de bajada en redes. Eso creo que genera pensamiento crítico, genera incomodidad, genera el comparto lo que estás diciendo, no me gusta, eres un chairo, eres un whitexican. Y que eso hace que nos construyamos y deconstruyamos y vayamos adquiriendo nuevas perspectivas y visiones, y que al final todo eso complementa. Y eso que complementa, pues tiene un nombre, ¿no? Y es democracia. Y está sobre la mesa y lo elegiremos entre todos cuando así tengamos que hacerlo. Esa sería mi conclusión de hoy. Excelente. Y se me olvidó, redes sociales en donde te pueden seguir nuestros suscriptores. Pues mis redes sociales son mucho más de juego, un poco. En Facebook verán todos mis memes en Paulina Denis, y en Instagram, bueno, es como un más autorretrato, ¿no? Y estar en el selfie style, y esa es Pau Deni, junto de NHI, ya lo pondrán aquí así, lo voy a modelar. Y muchas gracias, de verdad, siempre es un placer verlos, chicos, convivir con ustedes, siempre me alimenta mucho. Gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti, Pau. Percy, igual, conclusión, redes sociales. Pues mi conclusión es que sean participativos, que recuerden que de la diferencia surge la innovación, que si no tenemos dinero y quizá no somos los más poderosos, sí podemos ser los más ingeniosos siempre, y siempre también ir hacia adelante, ¿no? Como que a veces tenemos un espíritu pesimista, pero ¿por qué no? O sea, no nos quita nada pensar que quizá algún día México será, pues, la mejor democracia de América Latina, ¿no? También por ahí el presidente ya dijo que se va a unir con los países de América Latina, lo que es muy interesante, y también algo pues de hoy en día es que Estados Unidos está perdiendo poder, ¿no? Lo que nos deja más libertad a nosotros para actuar de manera, pues de manera directa, ¿no? No estar gobernados por las palabras de Estados Unidos y lo que nos dicte. También recuerden que la dictadura pues es un gobierno autocrático, y la democracia va a ser el gobierno del pueblo y de las instituciones. Por eso es muy importante que respaldemos nuestras instituciones, porque aunque estén feas, son el garante de nuestra democracia. Y también les quería decir un poema que es, es que siempre yo siento que el arte, la pasión deconstruyen el mundo, ¿no? Estos eventos así formales donde habla serio, la verdad también puede venir en una carcajada, y podrán cortar todas las flores, pero jamás podrán terminar con la primavera. Y así debemos de ser todos, todo el día, unos guerreros aztecas, raza cósmica, que vamos a generar la mejor democracia de América Latina. ¡Bravo! Percy Dom. Excelente. Pues bueno, Poncho, a nosotros, ¿dónde nos encuentran? No, a ti te sale más bonito. Bueno, a nosotros nos encuentran en su padre YouTube como Films. Aquí abajo el Felipe del Futuro estará poniendo todas nuestras redes sociales. Compartan, suscríbanse, ya estamos a punto de lograr nuestra primera meta de llegar a los 1000 suscriptores. ¿No es así, Poncho? Súper sí, porque ya son 999, no, son 921 ahorita. Ojalá que ya sean más en este momento. Y si lo logramos, ¿qué ganamos? A ver. Nos vamos allá atrás a lo que no pueden ver. Sí, no van a poder ser participativos porque vamos a tapar los comentarios. No es cierto. Sí, cortando todo lo que ya se dijo. Democracia. No, sí. Ustedes también díganos todas sus opiniones en los comentarios. Compartan, denle like, suscríbanse y pues nada, hasta la que sigue, que es en unas horas. En unas horas para nosotros, en una semana para ustedes. Pues nada, cuídense, se la lavan y nos vemos en una próxima mesa redonda. Bye.